días a todos y todas. A lo largo de este seminario sobre delitos financieros, buscaremos responder muchas preguntas, pero sobre todo, como siempre ocurre con los buenos libros, con las buenas cátedras, con las buenas películas, dejar en la mesa muchas otras inquietudes por responder. Con la esperanza, y es a lo que aspiro, que este tipo de escenarios sirva como abono para germinar la semilla de la curiosidad que yace en todos nosotros y que es tan necesaria en una sociedad que va en constante evolución y que por ende amerita de un ordenamiento jurídico y de ejecutores de la norma que vayan a la par. Quedará ya sobre la conciencia de los profesionales presentes intentar satisfacer a lo largo de sus carreras profesionales que las inquietudes que en foros como este surgen, fruto de un estudio y un diálogo ponderado del tema que nos ocupa, como nos proponemos hacer en la mañana de hoy. Por medio de estos paneles vamos a intentar responder algunas inquietudes a lo largo de la mañana, como qué es el derecho penal económico y a qué fenómenos conductuales viene a dar una respuesta jurídica. Asimismo, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa respuesta y cómo se diferencia de la que provee la norma ante la ocurrencia de tipos penales de otra naturaleza que no son los delitos financieros? ¿Es suficiente la respuesta que nos da el ordenamiento jurídico? ¿Estamos mejor hoy que hace 2 décadas o que hace 1 década? ¿Y cómo ha sido esta evolución normativa para llegar al estadio actual de cómo es nuestro ordenamiento jurídico? Y finalmente, otra duda que buscamos satisfacer a lo largo de esta mañana es hacia dónde debemos enfilar los esfuerzos como Estado de Derecho para mantenernos eficientes en el momento de no solo hacer frente adecuadamente al fenómeno de la criminalidad, pero también prevenir y fomentar advertir y prevenir que estos fenómenos conductuales para evitar su ocurrencia, ya que en definitiva mancillan y afectan la paz social. A mí me honra, en definitiva, encontrarme acompañando en este escenario al doctor José Lorenzo Fermín, sobre quien ya escuchamos impresionantes datos sobre su trayectoria profesional y académica, pero que en modo alguno realmente retratan en su justa dimensión la trascendencia de su camino por el sendero del ejercicio de la profesión. Nos encontramos frente a un jurista completo. Su experiencia como protagonista de los casos de mayor envergadura en la historia del derecho penal económico dominicano le permite regalarnos hoy una exquisita disertación con una visión holística, tanto teórica como práctica, sobre el tema en cuestión. De manera que para nosotros es un lujo iniciar este seminario, este primer panel, conversando sobre derecho penal económico, de la teoría a la práctica, con el doctor José Lorenzo Fermín, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradezco la acogida que tuvo desde un primer momento al aceptar nuestra invitación. Doctor, muchas gracias, este escenario es suyo. Hoy, como se me asignó y como lo conversé con los coordinadores del evento, específicamente con Mario, con Luz, voy a tratar un tema que considero de extraordinaria importancia para la República Dominicana de hoy y la que nos espera en las próximas décadas. Abordar el derecho penal económico desde la teoría a la práctica. Es decir, no he querido abordar solamente lo que es esta disciplina tan importante, tan pujante del derecho penal moderno, sino que aterrizarla con lo que sin lugar a dudas es el caso judicial prototipo de delito financiero en nuestro país, que sucedió por allá por el año 2003 y que se proyectó hasta casi 2009, 2010, que es el caso Baninter. Vamos a cruzar precisamente esa teoría fundamental del derecho penal económico a la luz de lo que se decidió en ese proceso en la República Dominicana, que sentó necesariamente un antes y después en materia de supervisión, regulación y de cultura de respeto a lo que es el ahorro público en República Dominicana. Lo primero que creo necesario decir es que el derecho penal económico tiene que ver con una expresión de lo que es la sociedad
pero sobre todo el desarrollo económico del mundo. Si Mario me ayuda, puedo ir. Ok, gracias. Hablar de derecho en sentido general, ustedes saben que es hablar de una disciplina que lo que pretende es garantizar una convivencia social y que todo derecho, pero de manera mucho más específica, el derecho penal es una expresión fiel de lo que son los valores arraigados en una sociedad y en un tiempo determinado. El derecho penal clásico respondía a unos valores, a una cultura, a un desarrollo incipiente de la economía, donde se estaba privilegiando fundamentalmente lo que era el aspecto patrimonial individual y donde los delitos fundamentales eran delitos que atentaban fundamentalmente contra la vida, contra la integridad de la persona. La evolución de la sociedad, pero sobre todo la economía, a raíz del siglo XIX y XX, trajo consigo ya un desarrollo de nuevos actores que no tenían nada que ver con la persona natural, con la persona física, sino con corporaciones, sociedades comerciales. Eso implicaba que el derecho penal no estaba en capacidad de poder lidiar, de poder manejar lo que implicaba irrumpir dentro del escenario social y económico de esos nuevos actores. Para el Estado y sus agencias era necesario entonces ya tener otro tipo de regulación que fuera capaz de organizar, de regular la intervención del Estado dentro de la actividad económica y en el manejo que iba a tener precisamente con esos nuevos actores. Es por eso que se sitúa ese desarrollo del derecho penal económico en esa Europa, fundamentalmente del siglo XX y prácticamente con lo que fue las grandes crisis que se presentan a raíz de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde se hace imperativo una actividad mucho más activa de los estados para garantizar determinados niveles de satisfacción en lo que son bienes y servicios de su población y por ende regular de un modo mucho más directo y efectivo esas actividades de esos agentes económicos privados. Pero por igual, la evolución misma que se daba en esas sociedades, donde sociedades ya postindustriales, sociedades de riesgo, implicaba una regulación ya mucho más específica que solamente esta incipiente rama del derecho penal tradicional era capaz de ofrecer. Y si nosotros nos situamos dentro de lo que es ya el derecho penal prácticamente contemporáneo, la impronta que tiene es determinante cuando nosotros sabemos, por ejemplo, lo que implica ahora para la empresa el cumplimiento de una serie de regulaciones, no solamente del ámbito del derecho administrativo, sino del derecho penal, que le exige unos niveles mayores de cumplimiento. Y es por eso que vemos cómo se desarrolla, por ejemplo, estos sistemas de compliance o cumplimiento de obligaciones específicas que establece ya sea el derecho administrativo o ya sea el derecho penal. Si lo situamos dentro de lo que es el desarrollo de derecho penal económico versus el derecho penal tradicional, como era de suponerse, implican una tensión con lo que es la teoría clásica del derecho penal, puesto que ustedes saben que el derecho penal estaba estructurado para manejarse con personas naturales, no con personas jurídicas. Entonces, eso implica un replanteamiento profundo de aspectos tan fundamentales como, por ejemplo, la teoría de la autoría, de la participación, porque estaba concebido, era para una persona que mataba a otro, que robaba a otro, pero no para un colectivo de personas que se involucraba en la participación de una determinada actividad delictiva. Entonces ya eso plantea una discusión, un replanteamiento de lo que es la dogmática como tal, pero por igual sucede en la teoría de la culpabilidad. Se asume que es culpable quien de manera deliberada, voluntaria, intencional o no,
ha realizado ese determinado delito, pero aquí cuando hay un colectivo, cuando hay una empresa, plantea entonces, pero ¿quién y de qué manera se va a retener ese elemento de la culpabilidad para a su vez garantizarle una responsabilidad? Pero al mismo tiempo eso trae de la mano con la presencia de lo que es ese actor responsable desde el punto de vista jurídico, que es la persona jurídica. Prácticamente ya la actividad económica moderna está dominada por las corporaciones de las sociedades comerciales, cuando en la década del siglo XVIII hacia atrás estaba prácticamente dominada por lo que eran las personas físicas. Entonces, esto implica unos replanteamientos profundos que el derecho penal es el que viene a darle respuesta y a garantizar de alguna manera, de modo efectivo, esos requerimientos. Ya en nuestro país, nosotros situamos el empuje importante del derecho penal económico a partir de las grandes reformas legislativas que se producen en la década del 90, comienzo del 2000. Ahí cabe mencionar lo que es la aprobación del Código Tributario, del Código de Trabajo, de la Seguridad Social, la Ley sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, la misma Ley Monetaria y Financiera. Es decir, fueron en su momento instrumentos legislativos clave que trazaron la línea que ya se venía produciendo básicamente en Europa, siglo XIX, siglo XX y este siglo XXI. La República Dominicana, aunque seguía una matriz legislativa en las grandes codificaciones de Francia, obviamente tenía ya que también seguir los pasos en materia de derecho penal económico como se había trazado básicamente ya en Europa, en Canadá y en los Estados Unidos, que también vieron signos importantes de desarrollo. El derecho penal económico fundamentalmente se tiende a asumir desde dos perspectivas. Cuando ustedes estudian lo que es los autores más prestigiosos de la materia, tratan de distinguir de lo que es una visión estricta de su concepto de una definición amplia, aunque cuando uno profundiza se da cuenta de que prácticamente en esencia hablar del derecho penal económico es hablar de esas regulaciones jurídicos penales que organiza la intervención del Estado dentro de la actividad económica y que tienden fundamentalmente a la protección, a la tutela de ese bien que es el distintivo del derecho penal económico, el orden económico como tal. Por eso, por ejemplo, uno de los precursores del derecho penal económico moderno, el profesor Bajo Fernández, español, nos define desde esa perspectiva estricta el derecho penal económico como el conjunto de normas jurídicas penales que protegen el orden económico, entendido como una regulación jurídica del intervencionismo en la economía. Es decir, es el instrumento que legitima la intervención que el Estado y sus órganos realizan dentro de la actividad económica y específicamente garantizando ese orden económico que es fundamental para el éxito de lo que es la actividad económica de un país. De su lado, otro maestro del derecho penal económico moderno, Klaus Tiedemann, lo define ya desde el punto de vista amplio, de una manera más o menos parecida, agregándole solamente el componente de que esas regulaciones jurídico-penales garantizan el orden económico y garantizan precisamente lo que es los eslabones propios de la economía, léase la producción, distribución y el consumo de los bienes y servicios. Como se dan cuenta, no es que hay mayores diferencias entre una perspectiva del prisma estricto desde la perspectiva ampliada. En todo caso, sí es importante saber que el elemento distintivo que marca el derecho penal económico es ese orden público económico. El orden público económico es el bien rector que guía lo que es
la actuación del Estado, de sus agencias, en la materia económica con los aspectos ya de regulación de tipo penal. Y hay una sentencia precisamente de nuestro Tribunal Constitucional de hace 2 años aproximadamente, el 21, que yo creo que es la que aborda de una manera mucho más certera lo que es la definición, el concepto exacto que tiene este orden público económico y lo vincula a lo que es la intervención legítima constitucionalmente que tiene el Estado de regular determinados aspectos de la economía con el objetivo de garantizar el bien común, es decir, la satisfacción de lo que son los derechos económicos y sociales que la misma Constitución establece en provecho de la población. Dice ese párrafo que yo considero que es el determinante de esa sentencia de principio de nuestro Tribunal Constitucional: el orden público económico ha sido definido como un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía del país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Y es justamente en esta carta donde contiene el valor fundamental que debe tener en consideración. Ahí viene lo que le decía, el aspecto de el bien común que debe estrechamente vinculado a la función social de la propiedad y a la actividad económica. Es decir, no se puede concebir que eso que establece la Constitución en el artículo 7, en el artículo 8, es decir, ese fin social que tiene la propiedad, esa obligación que tiene ese Estado social y democrático que consagra como uno de sus principios rectores el aspecto económico de la Constitución, no puede marginarse de lo que es el orden económico público como una herramienta clave dentro del abordaje del derecho penal económico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos principales que pretende tutelar ese derecho penal económico que tiene tanto empuje, tanto arraigo en lo que es las últimas décadas en el mundo, básicamente en Europa, en toda América? Por lo que persigue el derecho penal económico, que es garantizar fundamentalmente un orden económico, una actuación del Estado como ente regulador que logre satisfacer lo que son esos derechos económicos y sociales de su población. Se ha de suponer que esos bienes básicamente que pretende proteger son bienes supraindividuales, son colectivos, son difusos. Porque si estamos hablando de que el interés que se persigue es asegurar que ese derecho del trabajo, de la seguridad social, sea respetado para la mayor parte de la población que brinda su servicio en las empresas, o garantizar que se respeten los recursos naturales, el derecho ambiental, lo que es el consumo por igual para esa masa inmensa que accede a los bienes, a los servicios, pues se ha de suponer que la afectación de esos delitos económicos tiende a conllevar afectaciones a bienes jurídicos que son pluriofensivos, son plurales, son difusos, a diferencia de lo que era la afectación de los bienes jurídicos propios del derecho penal clásico, el derecho penal tradicional, donde prima el carácter de protección de esos bienes jurídicos individuales, por lo regular desde el punto de vista patrimonial, en lo que concierne al derecho de propiedad. El carácter que de alguna manera define al derecho penal económico es la protección de esos bienes jurídicos difusos o colectivos, sin que esto no implique que tú no vas a encontrar también en algunas afectaciones directamente también la protección de un bien jurídico individual. Por ejemplo, cuando tú tienes un delito societario, que es una infracción que se ha cometido dentro del seno de una compañía o una sociedad comercial, tú estás afectando no solamente a lo que es
ese colectivo que de alguna manera puede estar impactado por la afectación de esa infracción, esos terceros o ese órgano regulador que estaba supuesto a garantizar que funcionara de una manera correcta, pero también a ese accionista que resultó afectado por ese hecho, por ejemplo, de distracción, de abuso de bienes sociales que haya realizado ese integrante de la sociedad y por el cual haya sido objeto de una persecución. Cuando evaluamos también el radio de acción que se reconoce al derecho penal económico, es un radio de acción amplio porque nos hemos de suponer que si hay una característica de la sociedad, de la economía moderna, es el grado de complejidad que tiene. Es decir, ya son muchas las actividades que inciden dentro de la economía y que tiene la necesidad del Estado de garantizar algún tipo de organización, algún tipo de regulación para que sea desplegada de una manera eficiente y sin hacerle lesiones o potencialmente afectar determinados bienes jurídicos colectivos o individuales. Por ejemplo, para decir simplemente algunas de las modalidades propias del derecho penal económico, los delitos por excelencia de esta materia, los delitos financieros, del cual vamos a hablar de inmediato uno de ellos, pero los delitos bursátiles, los delitos de lavado de activos que impactan prácticamente hoy todas las actividades económicas, los delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado, lo de naturaleza laboral o del derecho al trabajo, de la seguridad social, los aspectos ambientales, más recientemente dentro del mundo de la tecnología, con todos los desafíos que implica en la actualidad el empuje que tiene esta actividad prácticamente de punta dentro de la ciencia. Y ahora me llega inmediatamente a la mente lo que señala el maestro Harari en esa obra que recomiendo, si no la han leído, Lecciones para el siglo XXI, 21 lecciones para el siglo XXI, donde dice que los desafíos que entraña el desarrollo de la tecnología, básicamente de la infotecnología, la biotecnología, es inmenso, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la justicia, del derecho como tal, porque es modificar prácticamente todo lo que son los paradigmas sobre los cuales se ha construido lo que es el sistema democrático y el sistema de desarrollo. Y cuando él señala, por ejemplo, que lo que se contempla es el desplazamiento de miles de millones de empleos, en donde eso va a implicar no ya lo que es la explotación de esa comunidad que dejó de tener empleo, pudiese dejar de tener esa prestación de su mano de obra, su intelecto, sino también el carácter que ya prácticamente son inservibles, son personas que no van a tener ningún tipo de presencia e importancia en la sociedad. Entonces, ante una realidad que se vislumbra con ese impacto en toda la actividad económica, social, necesariamente la intervención de un derecho penal económico que sea capaz de amortiguar, de reducir ese impacto devastador que está supuesto a producir la tecnología dentro de ese mundo, necesariamente es de primer orden. Si nosotros aterrizamos ese derecho penal económico para lo que es un caso en concreto, de casuística importantísimo, es qué impacto, cuáles fueron las lecciones que el caso Baninter significó en nuestro país para el desarrollo y el apuntalamiento del derecho penal económico. Me decía el profesor Binder, Alberto, hace ya algunos años, una de sus visitas al país, que este caso Baninter es un hito obligado cuando se estudia el derecho penal económico en toda América Latina. De hecho, en muchos de los talleres, seminarios que él participaba, allá en su país natal, siempre sacaba a relucir
lo que eran las lesiones de este caso Vanint. Por igual, nos decía él, mira, es que lo que sucedió en ocasión de este caso debe ser una herramienta de primer orden para lo que es el diseño y la ejecución de una política criminal adecuada en materia de delitos económicos. Y es de ahí la enorme pertinencia que tiene este caso, a pesar de que este proceso se agotó hace prácticamente casi 20 años. Es necesariamente el prototipo de los delitos financieros. Es decir, estamos hablando de infracciones que atentaron de una manera directa y de una manera grave a lo que es el sistema financiero dominicano, al ahorro público y, como bien dice el profesor Hernando Hernández, precisamente colombiano, hablar de delito financiero es hablar de el tipo de delito prácticamente característico del derecho penal económico. Dice el profesor Hernando, el comportamiento que atenta contra la adecuada organización del sistema financiero, la que conspiran contra la confianza pública en sus instituciones de crédito, la seguridad, el tratamiento comercial, en particular las operaciones bancarias, las que lesionan el ahorro, constituyen el delito financiero que, como hemos dicho, se erige en un clásico ilícito contra el orden público social. ¿Por qué este caso es un caso paradigmático en materia de delito económico y sobre todo de derecho penal económico? Son varios los motivos. El primero de ellos es el impacto económico que tuvo en la economía del mundo. Se recoge en esta frase que en su momento dijo el representante del Fondo Monetario en el país, Osmund J. Mandet. Cuando yo recuerdo estábamos participando en un taller auspiciado por Participación Ciudadana en su momento sobre el impacto de la crisis, y yo dije que este era uno de los fraudes financieros más importantes del mundo. Y él me dijo, no, escúcheme, profesor, es el más importante de todos los fraudes financieros. Y yo, ¿cómo así? Digo yo, por el tamaño de la economía, necesariamente implica que es el más grave, el de mayor impacto económico. Después, esto lo desarrolló él en otro reporte que hizo sobre la crisis del Baninte, ese concepto. Pero además de ese impacto económico, que ya ustedes saben, representaba prácticamente un 20 o 21% del Producto Interno Bruto, 74 mil millones de pesos, 2 mil millones de dólares aproximadamente, era devastador para lo que era la economía dominicana de esa época, y por eso tuvo ese efecto que el informe del Fondo Monetario y del Banco Mundial decía que a partir de la crisis que se generó con eso, casi 1.3 millones de dominicanos bajaron precisamente de la línea de pobreza a la línea de indigencia. Pero otro aspecto clave del proceso es lo que le da una característica muy, pero muy peculiar, es el que era un caso que venía a ser contracorriente por ese auge que tenía la impunidad de esos delitos de cuello blanco, que era una de las características propias de los delitos financieros. Estamos hablando de que Participación Ciudadana hace un estudio en el 2004, del 86 hasta precisamente el 2003, 20 años de impunidad, donde evalúa lo que ha pasado en los tribunales con esos casos de corrupción económica en su mayor parte, y establece que no existía ninguna condena en ninguna de ellas. Es decir, la característica de la impunidad era marcada sobre todo en esta materia de derecho económico. Cuando ya conocemos los actores fundamentales que estaban envueltos dentro de este expediente, nos podremos imaginar lo difícil que era
poder imaginarse siquiera que este proceso pudiese llegar a buen término. Yo recuerdo, y lo confieso, que a lo interno del mismo Consejo de Defensa, algunos de los miembros decían, mira, no te afanes demasiado que este caso no va a llegar a puerto porque esto se va a arreglar como se arreglan todos los otros casos. Hicimos hasta una apuesta de que eso no iba a ser así, que aquí se iban a dar condiciones diferentes, y felizmente yo gané la apuesta y yo gané la botella de vino. Y después tuve que escoger realmente porque él pretendía pagármelo de una manera y yo no, la botella que usted me prometió es esta y usted me va a cumplir. Pero eso para que ustedes vean hasta dónde no se pensaba que eso realmente iba a caminar de la manera que definitivamente, felizmente caminó. Pero otra variable que hace único este proceso, Vaninte, es la incidencia que tuvo en el plano nacional, porque necesariamente implicó un proceso en los tribunales y otro proceso paralelo en la opinión pública. Como era suponerse, un caso que tenía la participación de esos personajes tan importantes en la vida dominicana de la década del 2000 y antes, era de suponerse, y un caso que tenía esa dimensión económica también era imposible casi que la opinión pública se hiciera sustracción. Pero además porque la defensa de algunos de esos imputados trazó inmediatamente la estrategia de que el caso se iba a ventilar en los medios de comunicación de manera paralela, lo que obligó a nosotros como miembros de ese Consejo de Defensa también a diseñar una estrategia para contrarrestar esa incidencia y garantizar que la población, que la sociedad tuviera una edificación correcta de lo que significaba este caso y del sustento de lo que era nuestra acusación. Por eso nos vimos la necesidad de hacer diferentes publicaciones donde, por ejemplo, existía una que recogía los artículos más importantes que a nivel nacional e internacional se habían publicado sobre esta crisis. Se hizo una divulgación masiva de esto, por ejemplo, Gaceta Judicial, la misma revista Rumbo le dieron una gran cobertura a este proceso, pero también la característica de que tuvimos la necesidad de contratar a consultores internacionales de la talla de Silva Sánchez en España, Submaría, y el profesor David Baigún en Argentina, padres del derecho penal económico, para que abordaran precisamente la fundamentación de los tipos penales clave que estaban imputando en ocasión de este caso. Ahí cada uno de ellos dieron su consulta, esa consulta fue publicada y que también fue divulgada a nivel de la comunidad jurídica, pero además de diferentes sectores de la sociedad. Y este caso también tuvo una repercusión internacional porque de manera paralela se ventiló una acusación en el estado de la Florida, específicamente por la Comisión de Disolución y Liquidación del Baninter, contra uno de los implicados en ese fraude, el señor Álvarez Renta, precisamente al amparo de la ley RICO, la Ley de Organizaciones Criminales y Conspiración del año 1970. Ese proceso culminó en el 2008 con una sentencia en contra de esa persona por unos 174 millones de dólares y fue catalogado por revistas especializadas en los Estados Unidos como uno de los 10 casos más importantes del año por las implicaciones que tuvo. Ahí nosotros reproducimos una parte de los considerandos que hicieron los magistrados de esa sentencia, en donde resalta que es perfectamente posible conocer de manera extraterritorial en territorio norteamericano un caso cuando haya una afectación de instituciones del sistema financiero norteamericano. No solamente en República Dominicana, se realizaron operaciones económicas que afectaron el sistema financiero, sino también que se utilizaron bancos norteamericanos para realizar muchas de esas operaciones y esas transferencias de valores que se hicieron, y por eso se rescató la competencia de los tribunales de los Estados Unidos, específicamente del estado de la Florida, para
el juzgar y sancionar al amparo de esa ley a esa persona. En territorio dominicano fueron diferentes los combates, los desafíos que presentó el caso, que vale la pena destacar. El primero de ellos vino por el debate que se planteó en cuanto a que si la jurisdicción administrativa sancionadora era la única competente para conocerlo, o si por el contrario era la jurisdicción ordinaria de justicia la que tenía capacidad para hacerlo. Como era de suponerse, la estrategia que tenía la defensa, básicamente de los implicados, era evitar sustraer a los tribunales de justicia ordinaria de este proceso por las implicaciones que eso tendría, y dejar que hubiese sido la agencia administrativa, en este caso la SUPE, el Banco Central, quien conociera ya por vía del procedimiento sancionado administrativo este proceso, porque yo entendía que lo que había ocurrido ahí simplemente eran malas prácticas bancarias, no bajo ninguna circunstancia, ningún tipo penal, como nosotros consideramos como parte de la Autoridad Monetaria y Financiera y su representación. Este primer round obviamente fue importante haberse ganado, y se ganó tanto en ocasión de un amparo que se conoció sobre la titularidad del control del diario Listín Diario en su momento, donde el magistrado, hoy juez de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias, estableció que bajo ninguna circunstancia era necesario haber agotado el procedimiento sancionador administrativo que establecía el artículo 72 ya de la Ley Monetaria y Financiera, y que también lo regulaba específicamente el artículo 66 en su literal B de esa Ley Monetaria y Financiera, sino que la autoridad tenía la facultad de irse por el procedimiento administrativo sancionador o irse por el procedimiento penal, y la autoridad ya había hecho una elección que era irse por el procedimiento de la justicia ordinaria y no por el administrativo. No voy a leerlo, porque lo que dice precisamente ese artículo 66 en el literal B es que le da la facultad a la autoridad para hacer una escogencia u otra. Y aquí adquiere también mucha importancia el planteamiento que la profesora Zúñiga Laura, profesora de la Universidad de Salamanca en España, aborda cuando se da esa discusión de si escoger el procedimiento de naturaleza administrativa sancionadora o el procedimiento de naturaleza penal. Y ella hace una advertencia interesante en ese trabajo que publicó ya hace algunas décadas en diferentes publicaciones en España, de que hay una tendencia en determinados países de querer sujetar al procedimiento administrativo sancionador aspectos que son propios del derecho penal. Obviamente, en una forma light de sancionar delitos de cuello blanco propio de esta materia del derecho penal económico. Es lo que ella nos dice cuando cita: la administración de todas las infracciones económicas puede producir la peligrosa bagatelización de los white collar crimen. Con esta propuesta se daría un retroceso importante a este camino consolidado. La pena privativa de libertad para los desafortunados de la riqueza, y obviamente penas privativas solamente del aspecto patrimonial o restrictiva de derecho para las personas que tienen capacidad económica. Obviamente, para los delitos de cuello blanco era una manera de premiar su comisión. Y es lo que no se produjo de manera satisfactoria en nuestro país, porque el interés que se tenía era muy claro. Si la autoridad escoge la vía administrativa sancionadora, era imposible que posteriormente hubiese sido capaz de producirse un enjuiciamiento y una sanción en la vía penal, porque se plantearía entonces una violación al no bis in idem establecido ya en la Constitución de la República,
y establecido también en el mismo artículo 66 en su párrafo D de la Ley Monetaria y Financiera que lo impedía. Entonces el interés era marcado. Vamos a obligar a la autoridad a irse por la vía administrativa para de esa manera garantizar una multa, garantizar una revocación de licencia de la institución, y se cerró el caso. No hay la posibilidad de que trae pena privada de libertad ni una sanción económica de la que definitivamente se logró en el proceso de que se trata. Ya había una jurisprudencia inveterada, por ejemplo en España, del Tribunal Constitucional, que establecía que no era posible una dualidad por un mismo hecho, un mismo objeto y un mismo sujeto si no existiera una violación al no bis in idem. No era posible retener una sanción administrativa y una sanción penal de manera simultánea o adicional. Y obviamente la defensa de esos imputados lo sabía muy bien de esta jurisprudencia que inmediatamente se iba a enarbolar. El kit de la cuestión prácticamente estaba en eso que hemos señalado y que el profesor Eduardo Jorge, en un artículo que publicó para el año 2004 en el periódico El Caribe, lo decía de una manera muy clara. Según la interpretación de ese artículo, era una facultad de la autoridad monetaria y financiera escoger por qué proceso iba a perseguir esos hechos. Era un absurdo pensar que ante la gravedad que tenían esas infracciones, esos hechos, se iba a escoger la vía más light, menos lesiva, que era la vía administrativa sancionadora, en desmedro de la vía judicial o la vía penal. Y la autoridad hizo una elección y esa elección no se podía censurar porque estaba amparado dentro de lo que dice el mismo texto de ley, correctamente interpretado. Si hubiese escogido la vía administrativa, era imposible que posteriormente se fuera a la vía penal, pero nunca se inició la vía sancionadora administrativa, de ahí que era correcto el criterio que sentó el tribunal, tanto en la sentencia de primer grado como en la sentencia de la Corte de Apelación, que también se peleó eso en el recurso, y el tribunal consideró que no había ningún tipo de fundamentación en ese alegato que ya hemos señalado asumía la defensa. El otro round importante era sobre el debate de si aplicar el Código de Procedimiento Criminal o el Código Procesal Penal. Recuérdense que cuando impacta este caso, 2003, todavía está vigente el Código de Procedimiento Criminal en República Dominicana. Y entonces se presenta de conformidad con lo que establece ese Código de Procedimiento Criminal. La defensa tenía el interés de que fuera con ese código que se concluyera el conocimiento del proceso, mientras que nosotros, la autoridad, entendían y abogábamos que fuera al amparo del Código Procesal Penal, que obviamente tenía y tiene herramientas mucho más efectivas para garantizar la ventilación más expedita del proceso de esta naturaleza, de un megaproceso como es esto. Felizmente, este debate fue ganancioso para la autoridad, puesto que tanto el Tribunal de Primer Grado como en la Corte de Apelación se consideró que era un caso híbrido. Perfectamente era posible que hubiese arrancado con el Código de Procedimiento Criminal, pero cuando se recurre la decisión que viene de la instrucción en la Cámara de Calificación, ya el caso, como se dijo en su momento, se monta dentro del Código Procesal Penal y ahí en adelante tenía que seguir entonces con las regulaciones propias de ese nuevo ordenamiento. Y para eso ayudó mucho la Ley 278 de implementación de ese código que se votó en el 2004. Eso fue determinante, puesto que, como nos establece la profesora precisamente Ángeles Gutiérrez, a veces se soslaya dentro del estudio del derecho penal económico los aspectos procesales, los aspectos relativos a la prueba, y estos aspectos son fundamentales si se quiere garantizar una prevención y una persecución eficaz de estos delitos que de por sí son sofisticados, son complejos para lo que es su enjuiciamiento. El otro tema
que se debatió y que fue sumamente interesante y es una lesión dentro del derecho penal económico es el aspecto de la probanza, es decir, el aspecto probatorio. Fueron ricos, fueron amplios los debates que se hicieron en esta materia. El primero de ellos era que se abogaba porque el Código Tributario, la Ley Monetaria y Financiera, se decía había derogado las regulaciones probatorias establecidas en el Código de Procedimiento Criminal y por ende, como el Código o la Ley Monetaria establecía una serie de criterios para lo que era el levantamiento básicamente de la prueba en ocasión de la intervención de una entidad de intermediación financiera, entonces si no había un cumplimiento estricto de esa formalidad, se entendía que las pruebas obtenidas eran pruebas ilegales que no habían cumplido con lo que era cadena de custodia y había que excluirla del proceso. Ustedes se imaginan el efecto devastador que eso hubiese tenido para el éxito de este proceso. La interpretación que hizo el tribunal tanto de primer grado como de la Corte fue precisamente que no, de que la Ley Monetaria y Financiera bajo ninguna circunstancia derogaba, porque era una ley especial, no podía derogar las disposiciones del Código de Procedimiento Criminal, que era el que establecía las regulaciones relativas sobre el criterio de la prueba, donde primaba el principio precisamente de la libertad probatoria y no establecía ningún tipo de regulación específica, salvo lo que eran las ya afectaciones que pudiesen considerarse por pruebas ilícitas, que obviamente sí se habían respetado en lo que era la recolección y el acopio de las pruebas fundamentales de naturaleza documental del caso. Eso se sentó en ambos tribunales de una manera clara. Otro aspecto que tenía una importancia nodal en el caso, existiendo 1000 y pico de pruebas documentales en el caso, era vital garantizar la vigencia, que esas pruebas puedan ser consideradas válidas e incorporadas en el proceso. Entonces ahí vino un debate en cuanto a si las pruebas que no tenían fecha, que no tenían firma, si podían ser consideradas pruebas válidas para sustentar esa acusación. Y muchas de las pruebas, por la naturaleza de estas infracciones, venían siendo en fotocopia, sin firma o sin el sellado. Por ejemplo, esta que está aquí, que era una prueba de 2 páginas, pero que tenía un valor incalculable, era un estado de resultado donde establecía las pérdidas acumuladas que se habían producido en el banco desde el 86 hasta marzo de 2003, que mientras el banco se reportaba a las autoridades monetarias y financieras como un banco tercero del sistema, con 28.000 millones de activos, 23.000 de pasivos, 2.000 y pico de capital, realmente la realidad era que venía acumulando unas pérdidas por el orden de 48.000 millones de pesos. Y eso estaba en ese documento que tanto el tribunal de primer grado como el segundo grado acogió la tesis que se planteó y consideró que, si bien es cierto que en principio las fotocopias no tienen un valor probatorio como tal, si esas pruebas es acompañado de otras, el juez está en la posibilidad de valorarla y garantizar su incorporación y como consecuencia otorgarle determinado tipo de acreditación. En este caso en concreto, esa prueba estaba acompañada de testigos importantes que fueron que la hicieron el documento y que autenticaron su validez, su certeza, y obviamente por esa razón esas y muchas más fueron pruebas consideradas válidas. Es lo que se recoge precisamente en esa sentencia de primer grado y la Corte en ese sentido. Y ya en cuanto a los tipos penales que fueron propios de esa infracción, también la discusión que se produjo fue sumamente rica e interesante para el derecho penal económico. Los primeros de los tipos retenidos fueron los de el ocultamiento y la adulteración de la información brindada precisamente a las autoridades monetarias y financieras. Léase la falsedad en los estados financieros, en los libros de comercio, relativo precisamente a los aspectos contables y financieros, y su ocultamiento
a las autoridades, a los auditores externos que existían de esa entidad. Estamos hablando del artículo 80 en los literales D y E de la Ley Monetaria y Financiera, justamente. Aquí, tanto el Tribunal de Primer Grado como el Tribunal de la Alzada consideró que las pruebas acreditadas podían comprobarse que de una manera deliberada existía el interbanco, existía una regulación, un esquema donde se ocultaban las informaciones financieras más importantes del banco y donde se falseaba su realidad económica, y obviamente que era lo propio que exigía esos artículos, esas disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, y por eso los retuvo en esas dos oportunidades, tanto en primer grado como en segundo grado. Después, el segundo tipo penal era en relación al abuso de confianza, que ustedes saben se contempla en el artículo 408 del Código Penal. Y aquí la discusión venía en cuanto a que el Tribunal de Primer Grado en su momento decía: no hay el abuso de confianza porque lo que existe es un depósito irregular, es un depósito que genera intereses, en este caso por los ahorristas que llevaban esos valores al banco, y ese depósito ha sido de manera inveterada en jurisprudencia fundamentalmente francesa y nacional, considerado que no caracteriza el tipo de contrato del artículo 408 del Código Penal. Y en relación al mandato decía: no existe esos presupuestos propios del mandato, en este caso, para retener tampoco el abuso de confianza. Eso implicó que se pidió en primer grado esa reivindicación de ese tipo penal, y es en la Corte de Apelación, precisamente en la tercera sala, que se acoge la apelación parcial que la autoridad hace y consideran que sí existe el mandato, toda vez que los implicados, los anteriores administradores del banco, eran precisamente mandatarios del banco como tal, como estructura jurídica, y por ende, del momento que ellos exceden las atribuciones normales y hacen esos actos de distracción en perjuicio de la entidad, se caracteriza el abuso de confianza, específicamente por la violación del mandato que se hace punible, conforme ya lo que era una jurisprudencia también arraigada en Francia, de manera específica en relación a este tipo de contratos. Es lo que se plasma en esta decisión, específicamente de la Corte de Apelación, que dice: hubo determinadas modalidades de distracción cuando se abrían cuentas de corriente sin ningún tipo de valor, cuando se emitían cheques sin ningún tipo de sustento, cuando se abrían certificados financieros, de igual modo sin ningún depósito. Todo eran modalidades distintas como se puede asumir precisamente el abuso de confianza. Y la discusión todavía mucho más interesante, más rica del proceso fue en lo que concierne al lavado de activos y lo que tiene que ver con la autonomía. Inicialmente el Tribunal de Primer Grado consideró que solamente había el lavado de activos en relación a uno de los implicados, el señor de Renta, pero en relación a los otros dos no se les retenía. La Corte de Apelación ratificó que sí era perfectamente posible retener el lavado de activos, toda vez que la redacción que tenía nuestra ley de lavado, específicamente en el artículo 13, en sus principales tres literales, el artículo 18, garantizaba que podía perfectamente ser condenado por lavado quien se involucró en esos tipos propios que establece la ley de convertir, de transferir, de administrar, de poseer, sin necesidad de que haya participado en el delito previo. Y el delito previo que se retenía en este caso era el abuso de confianza, precisamente, que era una infracción de naturaleza estrictamente económica que tenía una pena por encima de los 3 años y establecía la posibilidad de que por el carácter autónomo que tiene el lavado de activos, perfectamente se podía garantizar la culpabilidad y la responsabilidad de cada uno de estos. Esto fue plasmado en esta sentencia que ya les reseño ahí.
y uno de los soportes fundamentales para garantizar esto fue esa opinión que el profesor Silva Sánchez nos dio en esa consulta que en su momento se le solicitó, donde él hizo un estudio comparado de por qué en nuestro caso tenía validez que se asumiera ese carácter de interpretación autónomo del tipo de lavado de activos. Y el último round importante que se libró dentro de este proceso tiene que ver precisamente con el propósito que tenía la defensa de garantizar que esos imputados tuvieran una exoneración de su responsabilidad penal o civil, o tuvieran una atenuación importante. Y eso se construyó básicamente sobre el criterio de considerar que habían incurrido en un error de prohibición, por ende que ellos no tenían una capacidad cierta de elegir la conducta que asumieron, sino que eran prácticas arraigadas. Ellos entendían que no estaban haciendo ningún tipo de actividad delictiva y por ende no había sido una voluntad y una intención diáfana la que habían asumido. Sin embargo, esta interpretación no fue acogida por el Tribunal de Primer Grado y la Corte de Apelación, toda vez que, por el contrario, lo que se había evidenciado con los hechos era que estos banqueros tenían muchos años realizando esa actividad, tenían una formación tanto educativa como de su praxis que le podía haber dado la capacidad de discernir qué era legal y qué no era legal, y sobre todo que tenían un móvil muy específico que era el obtener pingus beneficios en todas esas actividades económicas. A partir de ese razonamiento se excluyó la posibilidad de retener ese rol prohibición en su favor como se pretendía, o una exoneración de la responsabilidad civil. Y un aspecto no menos relevante del debate, de lo decidido ahí, fue en cuanto a lo que pretendía la defensa de convertir a los acusadores realmente en acusados y viceversa, las víctimas en acusadores, al pretender considerar que el rescate financiero que se había hecho en su momento era un rescate ilegal y que por ende no podía producir ningún tipo de efecto los pedidos de indemnización que las autoridades habían hecho en ese sentido. El tribunal, tanto de primer grado como de la apelación, interpretó que si bien es cierto existía una violación a lo que establece el artículo 64 en el literal A de la ley, que establecía un tope de hasta 500,000 pesos para resarcir a los depositantes que habían sido afectados en este fraude, no menos cierto era que la gravedad que implicase solamente entregar esos valores hasta ese monto y no al grueso número de depositantes que tenía valores por encima, hubiese podido implicar un riesgo sistémico que afectaba a todo el sistema financiero nacional por el tamaño que tenía el banco, prácticamente que no era un banco pequeño, y que a partir de dos principios específicamente que razonó el tribunal, el principio de razonabilidad y el principio de utilidad, consideraba que era correcta la decisión y por ende no se podía acoger el planteamiento que había hecho la defensa de considerar que ese rescate no era legítimo. Ese criterio se repitió después en otro de los casos de fraude bancario y ya lo que ha pasado en Europa, en los Estados Unidos, con estos casos también ha sido prácticamente igual, donde los estados se han visto en necesidad de hacer inyecciones importantes de valores para garantizar no solamente satisfacer a esa legión de sus ahorristas, sino también evitar mayores riesgos al sistema financiero nacional o de los respectivos países que tienen que ver. Un aspecto no menos interesante que se conoció después de y que marcó de alguna manera la pauta fue la acción que en su momento se hizo contra el levantamiento del velo corporativo o inoponibilidad jurídica a la luz de lo que establece el artículo 12 de la Ley Monetaria y Financiera del caso del listín diario. Si se demostró en el proceso que los ejecutivos del Banco Baninter precisamente adquirieron esa institución a través de un offshore y que a pesar de que utilizaba esa sociedad como pantalla,
realmente los propietarios eran ellos. Por eso se impulsó esa acción. Esa acción no concluyó, pero implicó que posteriormente tuvieran que acceder a negociar con los nuevos adquirientes de esa institución de opinión pública importante, y de alguna manera surtió el efecto que inicialmente se persiguió cuando se estableció. Fue la primera acción de inopolidad de la personalidad jurídica que se planteó ya en un tribunal en nuestro país sobre la base de lo previsto en la ley de sociedades, pero también de lo previsto precisamente ya en el Tribunal Penal como tal. Finalmente, creo que este caso histórico nos trajo diferentes conclusiones. Una de ellas, primero, un antes y después en la supervisión bancaria. Hay un mayor fortalecimiento de lo que es la supervisión a partir de lo que se constató, lo que se pudo comprobar en dicho proceso. Pero al mismo tiempo, una revalorización del derecho penal económico. A partir de ahí ya la población, los actores fundamentales de economía pudieron comprobar que los delitos relativos al derecho penal económico tienen una incidencia terrible, devastadora dentro de la sociedad, dentro de la economía, y por ende su estudio, su atención es prioritario. Finalmente, no menos importante, es la conciencia social e institucional que existe de que la impunidad en materia de derecho penal económico es desastroso para el Estado de Derecho, y por ende tiene la necesidad de poder siempre prevenirse y perseguirse de modo eficaz este tipo de delitos para garantizar precisamente lo que la Constitución establece, que es el imperio de este Estado social, democrático y de derecho. En definitiva, yo creo que el caso Baninter es el prototipo por excelencia de lo que fue la aplicación en la práctica del derecho penal económico en nuestro país. Muchas gracias. Doctor Fermín, sin duda que no exageré cuando dije que tendríamos de usted una ponencia con una visión holística, yendo de lo teórico, pasando por los pensamientos y los aportes de los mejores doctrinarios a nivel internacional, hasta lo práctico, tomando como ejemplo este paradigmático caso. Por cuestiones de tiempo, me voy a limitar a recoger solo una de las preguntas del público, que la consideré muy útil, dada la experiencia que usted tuvo, la respuesta que pueda darnos. Y es ¿cuáles son las recomendaciones que pudiera dar para manejar los elementos probatorios en los casos de los delitos financieros, que por lo general son masivos? Y yo agregaría que eso implica también un nivel de coordinación con instituciones del Estado, con el Ministerio Público, que también tiene su participación protagónica en el proceso penal. Sí, como yo decía, hoy es prácticamente indispensable que instituciones tan importantes en la economía como las instituciones bancarias, entidades reguladas, puedan tener a lo interno un equipo de cumplimiento de las disposiciones administrativas y las disposiciones penales, de manera que preventivamente puedan estar en condiciones de evitar que la entidad, que los administradores, los accionistas de esa institución puedan verse expuestos a un proceso de esta naturaleza. Es lo que sabemos hoy en las reglas del compliance, precisamente el cumplimiento penal. Pero al margen de eso, yo creo que es indispensable un trabajo coordinado, tanto el Ministerio Público como, en este caso, los reguladores que tienen la necesidad de intervenir si se trata de un conflicto como los delitos financieros. Una de las características que yo creo que podemos sacar es precisamente que en todo ese proceso hubo una coordinación estrecha dentro de lo que es el equipo del Ministerio Público, del equipo de las autoridades monetarias, para el levantamiento de las pruebas documentales, las pruebas periciales que se utilizaron, los testigos, porque en la medida que se hace un trabajo cuidadoso de la calidad, la pertinencia, la legalidad que tiene la prueba, en esa medida tú vas a asegurar el éxito de lo que va a ser la persecución posteriormente. Yo creo que esos son aspectos fundamentales, coordinación y
de manera específica, criterios muy cuidadosos al momento de escoger cuáles son las pruebas que te van a sustentar o no tu caso. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su extraordinaria ponencia. Pido nuevamente un aplauso para nuestro expositor.